Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Y el día de hoy me pidió el pastor Raúl si podía compartir la parte de Hebreos que corresponde, la que sigue. Y estoy muy contento porque, aparte de que estoy acá, y los quiero mucho, es un placer estar con ustedes, siempre me deja pasajes bien difíciles su pastor. Y ahora me dejó uno bien bonito, entonces estoy muy contento. No tengo que sufrir. Es un pasaje bellísimo. Es la parte más bella del libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos es maravilloso. Pero este capítulo 1 es una presentación de Jesús, toda su gloria y lo superior que es Él a cualquier cosa. De hecho, el capítulo 1 deja por sentado el tono de toda la carta, ¿no? Es una carta que trata de la superioridad de Jesús. Y eso es lo que hace el capítulo 1. Entonces, ¿por qué no recordamos un poquito de qué trata este capítulo? El capítulo 1 presenta a Jesús como superior, porque el problema que estaban enfrentando estos hebreos a quienes escribe, algunos dicen Pablo, quizás es otro autor, están enfrentando persecución, están enfrentando desánimo, y muchos de ellos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, otros eran gentiles que se habían hecho judíos, les llamaban gentiles piadosos o los piadosos, aquellos que se habían convertido a la religión judía, pero no se circuncidaban, no eran prosélitos, solo adoraban al Dios judío. Y probablemente esta congregación de los hebreos está compuesta por judíos, cristianos, y también por estos gentiles que se habían acercado al judaísmo y ahora a la fe cristiana. ¿Y por qué decimos esto? Porque la carta a los hebreos es una carta que contiene muchas citas del Antiguo Testamento. Y muy probablemente debido a la persecución, debido al estrés, a la cultura, se sentían presionados estos cristianos a volverse al judaísmo. Estaban cuestionándose si Jesús era suficiente. Estaban haciéndose preguntas respecto al templo y los sacrificios, porque debió haber sido difícil dejar el judaísmo. Es decir, tenían años practicando el judaísmo y años ofreciendo sacrificios y años siguiendo la ley. Y ahora Jesús lo ha cumplido todo. Jesús es el fin de todo este sistema legal porque es el cumplimiento de. Y quizás estaban cuestionándose si tendrían que regresar a la ley. Y la respuesta que da el autor de Hebreos es muy sencilla. Jesús es superior. Jesús es superior a los profetas. Es capítulo 1. Jesús es superior a los ángeles por los cuales recibieron la ley. Capítulo 1 y 2. Jesús es superior a Moisés y Aarón, dos figuras muy importantes en el judaísmo. Jesús es superior a los sacrificios porque es un mejor sacrificio. Es el fiador de un mejor pacto. Es un mejor templo. Jesús es superior. De hecho, David Guzik, hablando acerca del tema de los hebreos, déjenme leerles cómo él resume el tema de esta carta. Dice así: Hebreos es básicamente un libro que exhorta a los cristianos desalentados a continuar fortalecidos en Jesús, a la luz de la completa superioridad de quién es Él, pero también de lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la base del argumento de Hebreos. Jesús es superior. Y por eso la segunda parte, la última parte de Hebreos, capítulo 11, es una exhortación a tener nuestra confianza en Jesús. Viene toda esta desfile de los héroes de la fe. Estoy seguro que alguna ocasión lo has leído. Si no lo has leído, al final de la reunión, llegando a casa, lee Hebreos 11. El autor presenta a todos estos hombres de antaño que tenían su fe puesta en Dios, pero no solamente puesta en Dios, sino en la promesa de Cristo que vendría. A lo mejor no le vieron, pero caminaron por fe en la promesa de Dios y triunfaron por fe. Y por lo tanto nosotros también el día de hoy, como los cristianos hebreos, nosotros hoy también estamos corriendo la carrera cristiana. Otros que ya nos antecedieron tenían su fe puesta en Dios. Y por lo tanto hoy nuestra fe, ellos que la tenían puesta en el futuro, hoy nosotros la tenemos puesta en lo que Cristo hizo. Y también podemos triunfar por medio de la fe, vencer las circunstancias y las dificultades y tener firme esperanza en Cristo.
Y esa esperanza se vuelve como un ancla, que es el tema de la serie. Si tienen ahí sus boletines se darán cuenta que dice que nuestra fe es un ancla firme, ¿verdad? Y es un ancla firme porque está puesta en una persona que es superior a cualquier cosa y que ha realizado una obra superior. Entonces, ¿por qué no oramos para entrar al capítulo que nos toca el día de hoy? Considerando esto, Jesús quiere animarnos, quiere darnos esperanza, quiere que de una manera fresca podamos recordar quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Me acompañas en oración? Señor, te rogamos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que hoy, por favor, abras nuestros corazones una vez más para que podamos ver a Jesús y que Cristo sea exaltado a través de la palabra, como lo hemos exaltado con nuestras voces. Por favor, permítenos ahora escuchar una vez más acerca de Él y toca nuestros corazones y danos esperanza y ánimo en lo que hemos creído, Señor. Fortalece nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1. La carta a los hebreos es muy interesante. Es una carta muy distinta a las otras cartas que vemos en el Nuevo Testamento, porque realmente es un sermón largo. Eso es la carta a los hebreos. Es un sermón a los hebreos y comienza con un prólogo maravilloso en el que presenta el tema de lo que tratará la carta, como funciona un prólogo. Luego es un sermón extenso con 5 exhortaciones principales. La primera de ellas está en el capítulo 2, hay una exhortación. Pero retomando un poquito el tema de la semana pasada, el autor presenta a Jesús en el capítulo 1, en los primeros 3 versos, como una revelación superior. Porque dice el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Lo primero que establece el autor es, Dios ha hablado, Dios se ha revelado, Dios ha intervenido, se ha dado a conocer deliberadamente. Bueno, ¿cómo es que Dios ha hecho esto? Bueno, en primera instancia lo hizo a través de su creación. Dios ha dado testimonio a través de la creación de quién es Él. Pero también lo ha hecho de una forma que llamamos la revelación especial, a través de la Escritura. Dios se ha dado a conocer. ¿Y cómo lo hizo a través de esta revelación especial? Pues ha hablado por medio de los profetas a los padres. Así que Dios utilizó vehículos como los sueños, las visiones, los profetas, la ley, para revelarse a los judíos. ¿Y dónde tenemos esta revelación de Dios? Pues es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el registro de cómo Dios se ha revelado. Dios ha hablado al pueblo. Pero entonces el autor dice algo sorprendente. Si bien esta revelación es muy importante, no es la revelación final. Mira lo que dice en el verso 2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor acaba de presentar una revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se ha revelado. Pero ahora nos dice que la palabra final, la revelación final de Dios es Jesús. En pocas palabras, si queremos conocer con precisión a Dios, si queremos saber perfectamente quién es Dios, tenemos que ver a Jesús. Porque Jesús es la revelación plena de Dios. Y la razón es muy sencilla. Jesús es Dios. Es la revelación superior. Jesús es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ha resucitado, claro, hoy está a la diestra del Padre, pero es la revelación final. Dios no tiene nada más que decir porque todo lo que tiene que decir lo ha dicho. Y su palabra final es Jesús. De hecho, en el original podríamos leer de esta forma. En los postreros días nos ha hablado Hijo. Así se lee en el original. La palabra final de Dios es el Hijo. ¿Y quién es este Hijo? Pues nos menciona el texto. El Hijo es por quien Dios hizo el universo y lo ha constituido el heredero de todas las cosas. Y este Hijo es la imagen misma de su substancia. Es la revelación visible del Dios invisible. Es todo lo que Dios es porque es Dios. Y este Hijo es el Salvador del mundo que ha purificado nuestros pecados, como dice ahí el verso 3, y que el día de hoy está sentado a la diestra de la majestad. Pues Jesús es una revelación superior. Pero ahora lo que va a hacer el autor en el verso número 4, todo el final del capítulo 1 y todo el capítulo 2 que no veremos hoy, es decir que Jesús es superior
a los ángeles. ¿Y por qué razón tendría que demostrar el autor que Jesús es superior a los ángeles? ¿Por qué razón? Pues mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí está la primera exhortación. Hay un peligro en deslizarse al no poner atención a las cosas que se han dicho. Y entonces mira el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, mira, aquí aparecen los ángeles. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, la semana que viene el pastor Raúl va a hablar de este texto. Pero este es el punto. Los judíos creían y afirmaban que cuando Dios entregó la ley en el Sinaí, lo hizo por medio de intermediarios. Aparte de Moisés, por medio de ángeles. Los ángeles cumplieron un rol, una función muy importante al entregar el pacto de Dios con el pueblo. Y esta es la exhortación del autor. Si cuando Dios entregó la ley por medio de ángeles, fue un momento tan glorioso, pero también fue un momento en el que había que estar atentos a lo que Dios estaba haciendo. Ahora sí que como decimos, cuanti más, ¿verdad? Si Dios nos ha hablado por medio del Hijo, que es Dios mismo y nos ha entregado el mensaje cristiano, ¿no deberíamos estar atentos entonces a lo que Dios dice? ¿Cuál es el peligro? Podemos deslizar si no escuchamos a Dios con atención. Y ese es el peligro que estaban enfrentando los hebreos. En sus dudas de si regresaban al judaísmo, el autor les dice, hey, tengan cuidado. Rechazar la revelación de Dios es algo peligroso. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha hablado a través del Hijo. Por esa razón, lo que hace el autor es decir que Jesús es superior a los ángeles. ¿Y cómo es que nos va a presentar la superioridad del Hijo? Lo va a hacer de una manera maravillosa. El autor de Hebreos es un predicador fantástico. Va a presentar 7 argumentos de cómo Jesús es superior a los ángeles. Al final, trataremos de llevar a una aplicación personal de por qué eso es importante para mí. Pero veamos estos 7 argumentos que presenta el autor de por qué Jesús es superior. Aquí va el primero. Jesús tiene un nombre superior a los ángeles. Mira lo que dice el verso 4. Habla de Jesús, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, más excelente, ¿qué cosa? Nombre que ellos. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces el argumento es muy sencillo. ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho jamás, tú eres mi hijo? Pues a ninguno. Ahora a lo mejor dices, oye, pero yo sí he visto que en la Biblia se les llama hijos de Dios a los ángeles. Sí, claro. Dios colectivamente llama a los ángeles hijos de Dios. Pero a ninguno le otorgó el estatus, el honor que lleva a ser un hijo de Dios. Así que nadie puede ser el hijo más que el hijo. Y lo que hace el autor es prestar de 2 textos, del Salmo 2 y de 2 de Samuel 7. Y con ellos presenta a Jesús como el Hijo. El Hijo tiene un nombre más excelente. Ahora mira cómo Pablo utiliza también el Salmo 2 para presentar a Jesús como el Hijo. Acompáñame a Hechos 13. Hechos capítulo 13, Pablo está dando un discurso acerca del mensaje del Evangelio. Y en el versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces lo que dice Pablo es, nosotros les anunciamos el mensaje cristiano. Y este mensaje cristiano contenía promesas hechas a los judíos. Pero luego dice el 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros. Es decir, Pablo está hablando a estos judíos a quienes ha cumplido esta promesa. Y mira cuál es el cumplimiento de la promesa. Dice ahí,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Jesús es un testimonio público, una declaración pública de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él lleva este título de honor. Mira, el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el mensaje cristiano, que Él había prometido, es decir, Dios, antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y mira acerca de quién es este mensaje cristiano que los profetas anunciaron. Dice, ¿acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado, mira, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que la resurrección es un testimonio público de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él lleva el honor, la majestad de este título, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Ha resucitado de los muertos y con eso ha vencido al pecado, a la muerte y al infierno. Él es el Hijo. Ninguno de los ángeles puede llevar ese título. Y a ninguno de los ángeles Dios ha llamado jamás, tú eres mi Hijo. Solo a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿y qué onda con la otra cita de 2 de Samuel 7, 2 de Samuel 7, que dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo? Bueno, si tienes la oportunidad de ir a esa cita, es una cita en la que David está hablando con Salomón. Y David está diciendo que Salomón será su hijo y continuará con el reino, con el linaje que Dios había prometido a David. Dios le había prometido a David que nunca faltaría descendiente en su trono. Bueno, los judíos tomaron esa dedicación de David a Salomón y la utilizaban para coronar a los reyes judíos. Cada vez que se coronaba un rey judío se mencionaba esta porción de Samuel. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Este es el problema. Ninguno de los descendientes de David, los reyes, lograron llegar a la altura de David. En lugar de llevar a la adoración al pueblo, los llevaban a la idolatría. Así que llegó un momento en el que el pueblo empezó a tener desesperanza y empezaron a decir, se me hace que los reyes humanos no son aquellos reyes que van a cumplir con esa profecía. Debe ser el Mesías. Y empezaron a proclamar este texto para el Mesías. Y aquí vemos al autor de Hebreos diciendo, sí, este texto es para Jesús, que es hijo de David según el linaje de carne, pero es el Hijo de Dios porque ha resucitado de los muertos. En contraste, los ángeles solamente son mensajeros. Cumplen los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, pero no tienen este estatus como el Hijo. Y de hecho, mira el versículo 2 de Hebreos 1. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo ha constituido al Hijo? ¿Qué dice ahí? Heredero de todo. Solo el Hijo puede ser heredero de todo lo que es de Dios, porque es el Hijo. Así que es muy lógico lo que está diciendo el autor. Debe ser superior a los ángeles, porque ¿qué ángel, por muy celestial que sea, es un heredero de todo lo que es de Dios? Ninguno. Solo Jesús. Entonces, ese es el primer argumento. El segundo, nos dice el autor de Hebreos que Jesús tiene una dignidad superior a los ángeles. No solo un nombre, sino una dignidad superior. Y mira lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, es un título para Jesús, en el mundo dice, chécate, adórenle todos los ángeles de Dios. Que es una cita de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, es una traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Este texto nos dice que Dios ordena adoración de los ángeles al primogénito, a Jesús. Ninguno de los ángeles jamás clamó tener adoración para con ellos. Porque los ángeles no son dignos de adoración. Y en una ocasión, cuando un ángel le llevó un mensaje a uno de los apóstoles y se
postró en tierra delante de él, el ángel le dijo, no, ponte de pie. Yo soy un consiervo tuyo. Yo vine a ayudarte. El único que es digno de adoración es Dios. Así que los ángeles no clamaban adoración para ellos, pero Dios clama adoración para el Hijo. Y los ángeles se deleitan en adorar al Hijo. Se deleitan en darle adoración constante, porque Él lo merece. Él es digno. Es el primogénito. Bueno, Alex, momento. Pero si es el primogénito, ¿no significa que en algún momento llegó a la existencia? Porque eso es un primogénito. Alguien que nació en primer lugar, en orden de tiempo. Bueno, lo que pasa es que eso significa la palabra primogénito para nosotros en nuestra cultura. Pero en esta cultura la palabra primogénito no solo se usaba para hablar de alguien que nació primero. De hecho, es un título de mucho honor. Es un título que implica rango, superioridad. Incluso podríamos traducirlo como el jefe. De esa forma la usa Pablo. Mira, acompáñame a Colosenses capítulo 1. De hecho, la porción que vamos a leer de Colosenses es muy similar a la de Hebreos. Tiene varios ecos. Mira lo que dice el 15 del 1. Él es la imagen del Dios invisible. Muy parecido a Hebreos, ¿verdad? La imagen misma de su substancia. Dice el primogénito, ¿pero de qué? De toda creación. Pablo está diciendo que Jesús es el jefe de la creación. ¿Por qué? Pues mira lo que Pablo argumenta. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces aquí está, en el 17, el corazón de la palabra primogénito de este título. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces cuando Pablo llama al Hijo el primogénito aquí, y cuando Hebreos llama adoren al primogénito, lo que está diciendo es, Él es digno de adoración porque Él es antes de todas las cosas creadas. Él creó todas las cosas y el día de hoy las sustenta todas las cosas. Por eso es el primogénito, es el jefe, es el primero en todo y es digno de adoración. Pero los ángeles no tienen ese lugar, no tienen esa dignidad, solamente el Hijo. Eso es lo que significa primogénito. Ahora déjenme llevarles a un texto donde no solamente el Padre exige adoración para el Hijo exige adoración para el Hijo como adoramos al Padre. Acompáñenme a Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 Jesús acaba de sanar a un paralítico, lleva 38 años paralítico, lo sana en sábado, se hace todo un alboroto y los judíos quieren callar a Jesús por hacer estas cosas en sábado. Y entonces Jesús les va a responder por qué sanó a este hombre en sábado. Esto viene en el verso 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces mira la respuesta de los judíos en el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Es decir, estaba clamando tener un estatus, un lugar de honor que nadie más tenía. Porque también los judíos hablaban de Dios como su Padre. Pero Jesús estaba hablando de una relación especial, única, que nadie más tenía con el Padre. Y entonces mira lo que dice. No solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Chécate, igual a Dios. Es interesante cómo los enemigos de Jesús entendieron lo que el día de hoy muchas personas no quieren entender sobre lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que Él es Dios. Y entonces a partir del 19 Jesús empieza a decir por qué Él es digno de adoración. Mira lo que dice el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces comienza una sección en la que Jesús dice que Él es digno de adoración porque todo lo que hace el Padre, Él lo hace también. ¿Y qué es lo que hace el Hijo, que hace el Padre? Dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Así que Jesús tiene un conocimiento superior, sabe lo que hace el Padre. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿qué hace? A los que quiere da vida.
Segunda cosa que Jesús hace como el Padre, Él da vida a los que quiere. Y mira una tercera, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquel que es el juez universal, Dios, también Jesús es un juez como el Padre. ¿Cuál es la conclusión? Dice Jesús en el 23. Para que todos, chécate, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? De la misma forma, en la misma intensidad, de la misma manera, con el mismo valor. ¿Cómo? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, Jesús les acaba de soltar una bomba a los judíos. Si ustedes no me adoran, no me honran como al Padre, no están adorando ni siquiera al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, nuevamente, Jesús tiene una dignidad superior y es digno de adoración. Entonces, vayamos al tercer argumento que nos da el autor de Hebreos. Jesús tiene un nombre superior, una dignidad superior, pero también Jesús tiene una naturaleza superior a los ángeles. Dice el 7. Ciertamente, esto es Dios, ciertamente de los ángeles dice, ¿qué es lo que dice Dios? El que hace a sus ángeles espíritus, también se puede traducir como viento, y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los ángeles? Son servidores, son ministros. De hecho, en el verso 14 nos dice que son ministros de aquellos que han sido salvados. Son ministros, sirven a Dios, adoran a Dios. Incluso tienen un rol muy importante. Su servicio se describe de una naturaleza muy bella. Sirven tan veloces como el viento y tan tenaces como el fuego. Pero aún así, comparados con Jesús, no tienen esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Hijo? Pues naturaleza del Hijo. Es decir, Jesús es Dios. El credo de Nicea captura de una forma muy bella lo que la Biblia enseña sobre Jesús. De hecho, el credo de Nicea se hizo justo cuando había una controversia alrededor del lugar de Jesús. Una controversia que veía a Jesús como inferior a Dios, superior a todas las criaturas creadas, pero inferior a Dios. Y entonces el credo de Nicea responde de la siguiente manera. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma substancia que el Padre. Es la respuesta de la iglesia. Este es Jesús. Jesús que es Dios. Y los ángeles no tienen esa naturaleza. Entonces, cuando se menciona a Jesús como el Hijo, no debemos pensar meramente en la encarnación, como que en la encarnación, cuando nació en Belén, se convirtió en el Hijo. No, este es su rol en la Trinidad. Este es su título de honor. No es el Hijo por la labor que llevó a cabo en la cruz, sino que describe la filiación que tiene con Dios. Él es el Hijo amado. Él es el Hijo de su deleite. El Hijo se describe en cuanto a su cualidad eterna, su relación eterna con Dios. Siempre ha sido el Hijo y siempre será el Hijo. ¿Es quién es? El Hijo. No solamente tiene una naturaleza superior, Jesús tiene un rol superior a los ángeles. Mira otra vez, desde el 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y el rol de los ángeles? Servidores. Pero mira lo que dice Dios del Hijo en el 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dime si no hay un texto más enfático respecto a la posición y naturaleza del Hijo que este. Y sí, lo leíste bien. No hay manera de torcer el texto. Dios dice de los ángeles, son ministros. Dios dice del Hijo, Dios. Así le llama Dios al Hijo, Dios. Está impresionante, ¿verdad? Así que tiene un rol superior. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles sirven, ministran, ayudan, adoran a Dios, cumplen su voluntad.
Pero el Hijo se describe con estos roles, con estos oficios. Él es el gran sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Él es el gran profeta que revela de forma final a Dios. Nadie puede revelar a Dios como Jesús, porque Jesús es Dios mismo. Es la gran revelación de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Pero también Él es el gran Rey. Mira los símbolos de su oficio. Tiene un trono eterno, tiene un cetro de justicia y tiene un reino universal. Este es Jesús. Ninguno de los ángeles tiene estas cosas. Símbolos de poder y autoridad y grandeza, de majestad. Y este es Jesús. Ahora hay algo muy bello respecto a Jesús. Porque dice aquí, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Si uno va al Salmo del cual toma el autor de Hebreos, este es un salmo que se le conoce como un salmo real. Describe una boda real. Es el Salmo 45. ¿Y recuerdas lo que decíamos hace ratito sobre que los judíos perdieron la esperanza en los reyes judíos? Bueno, este salmo es muy similar a este tema. ¿Por qué razón? Todas las demás naciones veían a sus reyes como divinidades, pero los judíos no. Los reyes no eran divinidades, sino eran virreyes. Realmente ellas no eran los reyes, Dios es el rey. Y su única función era administrar el reino como Dios, es decir, pastorear al pueblo como Dios lo haría, amar y dirigir espiritualmente al pueblo como Dios lo haría. Era su función, ser corregidores, guiar al pueblo, pero ellos no eran divinidades. Ellos eran como uno más del pueblo, pero que tenían esa posición de guiar al pueblo, ese oficio. El asunto es que los reyes fallaron en cumplir esa misión. En lugar de guiar al pueblo a la adoración, guiaban al pueblo a la idolatría y al pecado. No cumplían. Y llegó un momento en que por causa de los reyes y la idolatría, Dios tiene que disciplinar a Judá y se los lleva 70 años a Babilonia. Fallaron los reyes. Así que la esperanza de Israel ya no estaba en los reyes porque habían fallado. ¿En quién estaba? En el rey Mesías. En aquel que verdaderamente vendría y que tendría un reino eterno, un reino de justicia. ¿Y quién es? Es Jesús. Jesús es el que cumple las promesas de Dios a David, de tener un descendiente para siempre en su trono. Es Jesús. Jesús cumple con todas las esperanzas judías y con todas las promesas de la Biblia. Es Jesús, el verdadero rey. Y sabías, en el Antiguo Testamento estaba prohibido que un rey fuera sacerdote. Y estaba prohibido que un sacerdote fuera rey. Y Jesús es rey, sacerdote y también profeta. Cumple con todos los oficios. Ningún ángel tiene esos oficios, ninguno. Él es el gran sumo sacerdote y el gran rey y el gran profeta. Pero aparte, Jesús tiene un ejemplo superior a los ángeles. Su ejemplo es superior. Porque dice el texto en el 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y por eso, ¿qué hizo Dios? Te ungió con óleo de alegría. Esto es bellísimo, esto es maravilloso. ¿Qué significa que Dios haya ungido a Jesús? No solo significa que Jesús es el señalado por Dios para ser el Mesías, sino que Dios ama a Jesús, se deleita en Jesús. Es el hijo de su complacencia y por eso tiene alegría en Jesús. ¿Y por qué razón? Porque Jesús siempre ha sido obediente al Padre. Siempre ha estado dispuesto a hacer la voluntad del Padre. De hecho, mira cómo Hebreos 12 describe a Jesús como obediente hasta la muerte. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12 habla de la carrera cristiana que tenemos que correr. Es parte de la exhortación que da el autor de Hebreos. Pero dice, ¿cómo deben correr los cristianos? Pues dice el 2. Puestos los ojos en Jesús. Mira cómo se escribe. Autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué hizo? Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nunca pecó, nunca engañó, nunca hizo algo en contra de la voluntad de su Padre. Siempre obedeció a su Padre y se humilló a sí mismo, siendo Dios mismo. Hizo a un lado sus prerrogativas divinas. Se humilló en este mundo, como nosotros se hizo.
Llevó nuestra muerte que merecíamos a la cruz. Y fue obediente. Fue obediente. Y Dios se deleita en su Hijo. Y su Hijo ama al Padre. De hecho, cuando es bautizado Jesús, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Y aún creo que la exhortación que estamos viendo es la exhortación que Dios da cuando en la transfiguración Jesús deja ver algo de su gloria. ¿Recuerdas? Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos. Jesús se transfigura y dice que era tan gloriosa su ropa que no había lavadora en la tierra que pudiera dejar tan blancas las ropas. Literal, dice eso, lo puedes leer, dice que no había, ni Ariel ni nada podría dejar tan blancas las ropas. Bueno, obviamente no dice Ariel, ¿verdad? Y entonces como que Pedro se vuelve loco porque aparecen Moisés y Elías y dicen, Maestro, ¿por qué no hacemos 3 casas de campaña y las hacemos para ti, para Moisés y para Elías? Y entonces hay una voz del cielo que dice, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y creo que esa es la exhortación, al ver a Jesús tan glorioso, verlo superior a los ángeles, que nos dice el Padre, hey, escúchenlo a Él, Él es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Escucha a Jesús. Los últimos 2 argumentos que nos da el autor respecto a la superioridad de Jesús. No para el autor, ¿verdad? Da una tras otra. Jesús tiene una obra superior a la de los ángeles. Mira el verso 10. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Sigue describiendo a Jesús. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecen, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás. Serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El salmo que está citando el autor de Hebreos es un salmo en el que el autor del salmo está desesperado, está pasando una crisis, está orando a Dios, está diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Voltea a ver a su nación y ve que Dios ha juzgado a su nación y pide misericordia para su nación. Y el autor empieza a reflexionar en lo breve que es la vida humana. Y él dice así, comparado con los cielos, la vida humana es breve, chiquitita. Pero si comparamos los cielos con Dios, los cielos un día se van a envejecer, tú eres para siempre. Esto es lo interesante, que el autor de Hebreos esté aplicando este salmo que es para Dios, para Jesús. Y esté diciendo, tú, Jesús, eres para siempre. De hecho, al final del libro, cuando llegues a Hebreos 13, la exhortación final del autor es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y por qué eso sería una gran esperanza para los judíos, los cristianos que estaban pasando por estos problemas? Es como si el autor les dijera, hermanos, las circunstancias se van a acabar un día. Este mundo se va a acabar un día. Pero Jesús es para siempre. Y Jesús puede ayudarte el día de hoy, puede darte esperanza y consuelo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde tienes tu esperanza? ¿Dónde tienes tu ancla? Porque en cualquier cosa, todos los seres humanos siempre tratamos de agarrarnos de algo. Es nuestra naturaleza. Así nos hizo Dios. Si nuestra ancla no está en Dios, tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en cualquier cosa, lo que sea que nos permita sustentarnos. De hecho, podríamos decir que no existe ser humano sin filosofía. Todos los seres humanos filosofamos. ¿Por qué? Todos queremos agarrarnos de algo que nos permita darle coherencia a este mundo y a nuestra vida, identidad y propósito. Pero asegúrate que en lo que has puesto tu esperanza y tu confianza no se desmorone. Pero si tu confianza y tu esperanza está puesta en Jesús, Él es para siempre. El mundo va a pasar. Nosotros vamos a pasar. Pero Él es para siempre. Y Él es una esperanza inamovible que no cambia. Él es el mismo, Él nos ama, Él tiene misericordia. La vida solo tiene sentido cuando se vive bajo la identidad de quién es Jesús. Eso es lo que hace tan bello a la fe cristiana. Que toda la vida tiene sentido cuando la pones bajo este ápice. Un Dios eterno, infinito y personal que ha creado todas las cosas. Nos ha creado a nosotros y nos ama
y ha enviado a Jesús para rescatarnos. Y la vida entonces tiene propósito e identidad para nosotros. Asegúrate. Por último, dice el verso número 13. Jesús tiene un lugar superior a los ángeles. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta, pues a ninguno. Los ángeles son los seres que más cerca están del trono, ¿verdad? Lo adoran por los siglos de los siglos. Miran a Dios, aunque cubren sus rostros, están viendo a Dios, no le dan la espalda. Y adoran a Dios. En la adoración celestial vemos a los ángeles adorándole por los siglos de los siglos de los siglos, cantando santo, santo, santo. Pero a ninguno de ellos Dios le ha dicho: ven, siéntate a mi derecha. Ahora, en nuestra cultura, el que se sienta a la derecha es el ayudante, el que queremos mucho y nos echa la mano en la vida, ¿verdad? Decimos: es mi mano derecha, ¿verdad? Este cuate es mi mano derecha, no podría sin él, me ayuda. Pero en la cultura oriental, y con oriental no pienses en China, en Japón, pensemos en el Medio Oriente, con la cultura oriental, en esta cultura, la derecha es el lugar de más privilegio y más honor que puede tener alguien. Que Jesús esté sentado a la diestra de Dios es que Jesús tiene el lugar de más honor en el universo. Es el lugar de magnificencia, el lugar de poder, el lugar de victoria. ¿Qué representa esto? Jesús se humilló, dejó su trono en el cielo, se humilló, vino a vivir una vida como la nuestra, fue justo y perfecto, nunca pecó y llevó nuestro pecado hasta la cruz, siendo un sustituto por nosotros, para que Dios ahora nos pueda perdonar y darnos una vida nueva en Él. Pero su obra terminó. Su grito en la cruz, consumado es, no es un grito de desesperanza, es un grito de victoria. Terminé la obra, pagué el precio, todo ha sido pagado. Y el día de hoy está sentado a la diestra, su obra acabó, está en su trono de justicia con su cetro, victorioso y reinante. Porque venció a la muerte y la muerte no le puede dañar más, ni se enseñorea de él. No le pudo retener al autor de la vida. Y este es Jesús. Y ese es nuestro Jesús. Ese es el punto. Este es nuestro Jesús. Nos da esperanza, nos da confianza. Esta es la victoria. Acompáñenme por favor a la última cita que veremos, Apocalipsis 4. Hace ratito di esta cita y expliqué unas cosas y no la leí. Entonces, si se me olvida, me acuerdan, por favor, porque soy muy despistado. Tengo memoria de Dory. Es Apocalipsis 4. Ok, Alex, ¿qué onda? ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos llevarnos algo a casa de lo que hoy escuchamos? Bueno, el pastor David Guzik nos dice que el autor ha probado que Jesús es superior a los ángeles. Pero ¿qué onda con nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Solo quiero mencionarte un par de cosas que el autor dice que creo que serían valiosas para nosotros. ¿Por qué es bueno entender que Jesús es mejor? Pues número uno, porque cuando entendemos mejor las cosas cuando se ponen en contraste, ¿verdad? Al contrastar a Jesús con los ángeles, ¿dónde quedó Jesús? Muy alto, ¿verdad? Nos permite entender aún más cómo es Jesús al compararlo con seres inferiores a Jesús. Número 2, por la razón que vimos al principio, para que tengamos cuidado con el mensaje que hemos recibido. La exhortación para los cristianos de esta época era esa. Hey, si cuando Dios entregó la ley había que estar atentos y tener cuidado con lo que habían recibido, era una responsabilidad. Y fue entregado por ángeles. Imagínense ahora que Jesús mismo les ha entregado el mensaje cristiano. Es una cosa peligrosa rechazar el mensaje de Dios, es rechazar a Dios mismo y el vehículo de amor y perdón que Él nos ha provisto. Como cristianos,
Es bueno estar atento al mensaje. Es importante estar atento a lo que dice Jesús. Si ha habido dudas en tu corazón, si ha habido desesperanza en tu corazón, si te has cuestionado si Jesús es suficiente, recuerda el día de hoy, Él es suficiente y te ama. Y aférrate al mensaje que has recibido. Porque si empiezas a quitar a Jesús de ese lugar, puedes deslizar. Ese es el peligro. No es que vas a perder tu salvación. No pensamos esas cosas. Pero te puedes deslizar fuertemente si te desligas de este mensaje que has recibido. Esa es la exhortación. Otra razón. Porque tenemos una tendencia peligrosísima a adorar ángeles. Es muy de nuestra cultura, ¿verdad? Adoramos cosas. Y si alguna vez fuiste a galerías al pasaje esotérico, ¿no? Hay un chorro de cosas ahí de ángeles, ¿verdad? Y quiero ser muy respetuoso. Si alguien adoraba ángeles, no te sientas mal, ¿no? No es como, ay, habló de mí, ¿quién le contó? O sea, yo creo que en algún momento todos oramos la oración del Precious Moments, ¿no? ¿Verdad? El angelito de mi guarda, mi dulce compañía, ¿verdad? Todos hicimos eso, ¿verdad? Así que tenemos una tendencia a adorar ángeles. Y la Biblia nos enseña que los ángeles no deben ser ni adorados, ni se les debe orar a ningún ángel. ¿Por qué? Porque el mediador es Jesús. Y es suficiente. ¿Para qué necesitas ángeles si tienes a Jesús? Y aparte es directa la conexión. No es como que tienes que pasar por muchos canales hasta llegar a Jesús. A ver si te contesta. Tienes acceso directo al trono de la gracia por Jesús. ¿Para qué ir a intermediarios? Jesús es el intermediario. ¿Verdad? Ahora, ¿los ángeles existen? Dice, sí, son los ángeles azules que tocan. No esos ángeles. De veras, ¿existen los ángeles? Sí, claro. De hecho, la Biblia habla acerca de ángeles y demonios. Y lejos de estos libros del día de hoy de ángeles y demonios, estos de Dan Brown y todo el rollo, olvida esas cosas. Pura especulación. Tan buenos para novela, pero no son Biblia. A nosotros también nos llama mucho la atención hablar de demonios, más que ángeles, ¿verdad? Como que es un tema más de conversación. Y ahora que viene Halloween, ¿no? Pues empiezan todo este rollo de, mira, te pongo una película cristiana que habla de Halloween, ¿no? Y nos gusta hablar de demonios y nombres de demonios y todas esas cosas. Nos encanta especular de ángeles y rangos de ángeles. No, mira, este se llama Rael y todo ese rollo. ¿Saben? Tengan cuidado con eso. No le demos el énfasis que la Biblia no le da a los ángeles. Pero no nos vayamos al otro extremo. El desechar lo que la Biblia dice de estos ayudantes. ¿Sabes? Estamos tan permeados en nuestra cultura del escepticismo que como cristianos nos cuesta trabajo creer en lo sobrenatural. Y con sobrenatural me refiero a lo siguiente, a que Dios puede intervenir, a que Dios puede contestar nuestras oraciones. Somos como que cristianos de profesión, pero ateos en la práctica. ¿Ah? Nos cuesta trabajo creer que Dios puede actuar. Y en este capítulo es muy valioso entender esto. Dios habla, Dios se comunica y Dios actúa. No es el Dios del deísmo que creó este mundo y lo dejó correr y no se interesa más. Y cada quien, pues, como pueda. Este Dios interviene, actúa, salva, contesta oraciones, se revela a través de la Escritura. Este es el Dios de la Biblia. Y puedo confiar que Él actúa. Así que la Biblia presenta a los ángeles ayudando a aquellos que son creyentes. De hecho, dice eso el verso, no vayas allá, pero dice eso el verso 14 de Hebreos, que Él ayuda a los que serán herederos de la salvación. Ahora, cuando dice herederos de la salvación suena como que no somos salvos, pero seremos al final. Pero recuerda que la Biblia habla de la salvación como algo que ya tenemos, pero que todavía falta que experimentemos muchas cosas como la resurrección. Por eso habla de heredar la salvación. Él actúa. Él contesta tus oraciones. Y gracias a Dios probablemente hemos tenido más actividad angelical sin que nos demos cuenta, y eso es bueno. Si nos diéramos cuenta, le pondríamos un altar, ¿no? A los ángeles. Pero te aseguro que Dios te ha cuidado más de lo que te das cuenta. Como papá, uno saca a sus hijos. ¿Y de cuántas libras a tu hijo? ¿Verdad? Yo pienso que educar a tus hijos es, por lo menos de 0 a 5 años, es evitar que se maten. ¿Verdad? Nomás eso. Sí, hablarles de Jesús, pero evitar que se maten. ¿De cuántas salvamos a nuestros hijos, verdad? Bueno,
Yo creo que si Dios nos mostrara cuántas veces hemos estado en peligro y ni cuenta nos hemos dado, ¿ah? Pero Dios ha estado con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos e incluso enviando ángeles sin duda a ayudarnos. Y las últimas dos que quiero compartirles. ¿Por qué necesito saber esto? Porque existe muchas herejías el día de hoy y muchas religiones que siempre relegan a Jesús a un segundo lugar. Las grandes sectas y las grandes religiones consideran a Jesús en su doctrina, pero siempre Jesús está en un segundo lugar. O es solo un buen hombre, o es un iluminado más, o fue un profeta especial, o es un ser muy especial, casi un ángel, un arcángel, pero no es Dios. O era, etcétera. No necesito decir más. Yo creo que conocen bien a las herejías que me refiero y a las cosas que se mueven en el mundo. Y no les digo esto para que vayas y les digas a alguien, eres un hereje, ¿tú qué crees eso? Hay que amar a esas personas y servirles y hablarles de Jesús y de quién es Jesús. Pero esto es una realidad y tienes que cuidar tu corazón de aquellas enseñanzas que ponen a Jesús en un segundo lugar. Si escuchas de alguien que pone a Jesús en un segundo lugar, cuidado. No es la fe que han recibido una vez y para siempre todos los santos. No es la fe cristiana. Cuidado. Cuidado con eso. Por mucho que parezca la fe cristiana. Un día un chico budista se me acercó para hablarme del budismo. Yo amablemente le respondí, mira, es que lo que tú buscas en el budismo, yo lo encontré en Jesús. También creemos en Jesús. Sí, pero tú, Jesús, no es el Jesús de la Biblia. No es Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. Es un iluminado más. Ese Jesús es otro Jesús. Tienes que tener cuidado. Y la última razón. Porque entender a Jesús como superior nos ayuda a ponerlo en el lugar correcto en nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Tiene el lugar correcto, el que merece? Somos adoradores por naturaleza. Y si Jesús no está en el lugar principal en nuestra vida, en nuestro matrimonio, como padres, como solteros, como casados, en la vida, buscaremos sustituir el lugar que Él merece con cosas, personas, relaciones, objetos, bienes. Hasta el ministerio puede estar en el lugar de Jesús. Él es supremo, Él es digno. Él merece toda nuestra lealtad y nuestra adoración. Venció a la muerte. Está asentado en el trono de Dios y merece nuestra lealtad y nuestro amor y nuestra obediencia y nuestra confianza, porque Él es bueno. Ahora sí, el pasaje de Apocalipsis, y con esto terminamos. Mira lo que dice Apocalipsis 4. Esta es la adoración celestial. Mira lo que dice el verso número 9. Describe a unos seres con 6 alas, ángeles. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces lo que sigue en la escena es que hay un rollo sellado por ambos lados. Y le dicen que no hay nadie digno de abrir ese rollo a Juan que está viendo esta visión. Y él empieza a llorar porque no hay nadie digno. Y entonces uno de los ancianos le dice, no llores. El león, el cordero el león de Judá, él es digno de abrir los sellos. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos a saltarnos al 9. Entonces mira, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz
de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones. Lo que está viendo Juan es el cielo y la adoración en la que un día estaremos. Mira el 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. ¿Por qué no terminamos haciendo esto? Lo que haremos por la eternidad. Adorar a aquel que es digno y nos compró con su sangre para Dios. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias por ser tan bueno. Y gracias porque tú eres digno. Nadie más es digno, Señor. Y perdónanos cuando hemos puesto cosas en tu lugar. Incluso nosotros mismos cuando nos hemos puesto en el único lugar y el único que puede y merece adoración. Tú eres digno, Señor. Y no solamente eres digno por quien eres digno por lo que has hecho. Porque cuando éramos tus enemigos y nos habíamos rebelado contra Dios, nos amaste y viviste nuestra vida, llevaste nuestro dolor, moriste nuestra muerte, pero resucitaste y venciste al pecado. Y hoy podemos con libertad adorarte como tus hijos por lo que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a darte el lugar que mereces y que eres digno, Señor. Y que esto nos consuele, nos dé esperanza, nos dé ánimo al salir de aquí una vez más, viéndote como eres, tan glorioso, Señor. Y aún, Señor, reconocemos que ni siquiera podemos calcular e imaginar lo glorioso que eres. Y cuando te veamos en la gloria, Señor, nos sorprenderemos aún más y lloraremos más, Señor, al ver lo bello y lo glorioso que eres, más de lo que pudimos imaginar, Señor. Gracias por amarnos. Amén.